Ok, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Eh, este video va a ser utilizado o está destinado para que ustedes logren hacer de mejor manera o entiendan de mejor manera el avance con respecto a su proyecto de electrónica que corresponde al acondicionamiento del sensor. Entonces vamos a ver de forma superficial o de forma rápida qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo para que tengan una mejor guía. Entonces, primero que nada, lo que nosotros vamos a hacer al final del día es que vamos a tener una señal de entrada y vamos a querer una señal de salida. Es decir, les van a decir en su proyecto que su sensor de entrada trabaja, qué sé yo, del rango de 0,1 voltios a 0,3 voltios. Pero ustedes quieren que la salida sea de 0 a 10 voltios, ¿sí? Algo así. Entonces lo que hay que hacer es a esta entrada manipularla, operarla, multiplicarle, sumarle, restarle, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mediante una función de transferencia o una función, una caja negra. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a realizar muy fácilmente gracias a este componente de aquí, a este elemento que es un OPAMP, un amplificador operacional. Este es este es el símbolo gráfico del elemento. Entonces aquí podemos ver sus pines. Esto lo van a ver más adelante en la materia, así que no vamos a entrar mucho en detalle. Simplemente nos consta ver que tiene un pin menos, un pin más, alimentación positiva, salida, negativa, perdón, salida, pin inversor y pin no inversor. Y una característica que hay que tener muy en consideración es que la salida VO nunca puede ser mayor, o mejor dicho, siempre es menor, eh, bueno, siempre es menor que la alimentación. Es decir, que siempre está entre B menos y B más. No puedo amplificar mucho más. Ya después vamos a entender un poco mejor eso, pero hay que tenerlo en consideración. Entonces vamos analizando configuraciones básicas. Estas configuraciones nos van a servir para lo que vamos a hacer. Sin embargo, hay que tener en consideración que estas fórmulas salen de algún procedimiento, de un análisis, pero por el momento la finalidad del video no es eso. Tenemos esta primera configuración, que es el seguidor de voltaje. El seguidor de voltaje simplemente se conecta de esta forma. El voltaje de entrada por el pin no inversor se retroalimenta negativamente la salida con el pin negativo y tengo la salida. Este elemento, esta configuración lo que hace es que la salida es igual a la entrada. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para hacer desacople de impedancias o para tener una fuente de voltaje fija. Por ejemplo, si yo tengo un divisor de voltaje, si yo llego a tener esto, tengo un BX, digamos, pongámosle más VCC, R1 y R2. Entonces, este BX en esta configuración tiene un valor. Y digamos que yo ajusto los valores de resistencias para que este BX sea igual a 7 voltios. Porque quiero conectar una carga a este punto que tenga 7 voltios. Entonces, yo al conectar a este punto una resistencia adicional, lo que hago es cambiar completamente mi divisor de voltaje. Porque estoy agregando una impedancia en este punto, una resistencia. Entonces no me sirve, el voltaje de BX ya no va a ser 7 voltios, sino que va a ser otro valor. En cambio, si yo llegase a hacer esto con el divisor de voltaje, perdón, con el seguidor de voltaje, conecto aquí, menos, yo ya voy a tener que VO, digamos, aquí tengo VCC, yo ya puedo decir que VO es igual a 7 voltios. Y si yo conecto aquí la misma impedancia, esto se va a mantener en 7 voltios. Para eso me sirve esta configuración. Tenemos otra configuración que es el amplificador inversor. El amplificador inversor es tal como está aquí. Tiene una resistencia de retroalimentación negativa y tiene una resistencia entre el pin inversor y la entrada. Tenemos la entrada, tenemos la retroalimentación. Por el pin más no hay nada. Aquí tenemos 0 voltios y la salida es esta. ¿Cuál es la ecuación de esta configuración? La salida es igual al voltaje de la entrada multiplicado por RF
y multiplicado por menos uno. Eso quiere decir que la ganancia es menos RF sobre RI. Digamos, si RF es igual a 2 kiloohmios y RI es igual a 1 kiloohmio y BI es igual a 1 voltio, entonces veo a qué será igual, menos el voltaje de entrada 1 por RF sobre RI, 2K sobre 1K. Ahora tenemos que la salida es igual a menos 2 voltios. Y así mismo puedo trabajar con una señal alterna, incluso si yo tengo una señal sinusoidal de entrada, la salida va a ser menos la sinusoidal multiplicada por la respectiva ganancia. Ok, eso con respecto al amplificador inversor. Tengo el amplificador no inversor, que es algo parecido, pero dense cuenta que ahora la entrada está por el pin positivo. Tenemos a RF, a RI y ahora por aquí tenemos 0 voltios. Destaco, muchachos, que estas expresiones que estamos utilizando salen de un análisis. Por el momento, como no es tema de la materia todavía, no entramos a ese detalle. Entonces me queda para esta expresión, para esta configuración, que la salida es el voltaje de entrada multiplicado por 1 más la relación de RF sobre RI. Es decir, que aquí lo único que hago es amplificarlo. Algo que se pueden dar cuenta acá es que la ganancia de voltaje o la ganancia en el amplificador inversor depende solo de RF sobre RI. Eso quiere decir que la ganancia de voltaje en valor absoluto puede ser mayor a uno, bueno, mayor o igual a uno, como también puede ser menor o igual a uno. Es decir, puedo tomar todos los valores posibles. En cambio acá, si se dan cuenta, la ganancia es uno más RF sobre RI. Es decir, que es uno más algo. Y RF, RI son resistencias que siempre tienen valores positivos. Por lo tanto, la ganancia de voltaje en el amplificador no inversor siempre es mayor a uno. Ok, tenemos el amplificador sumador inversor que me permite sumar dos señales, dos voltajes, V1 y V2, y simplemente la salida es la suma de estas dos con una relación respecto a las resistencias y multiplicado por menos. Me sirve para eso. ¿Para qué me sirve tal cual? Sumar dos señales y luego invertirlas. Y si quiero al final una señal positiva, puedo poner en cascada otro amplificador inversor para volver a invertirlo y hacer que el negativo sea positivo. Vamos con este de acá. El amplificador restador diferencial, que es el restador o diferencial, que es el que más importa, el que más van a utilizar en este momento. ¿Qué es lo que hace? Coja la señal, que la señal de salida es igual a la señal de entrada, B1, multiplicado por todo esto de aquí. Todo esto es una ganancia. Menos la señal de acá, multiplicado por una relación de resistencias tal cual. ¿Sí? Entonces, básicamente yo podría expresar esto como VO igual a una constante 1 por el voltaje 1 menos el voltaje 2 por una constante 2. Es decir, que yo puedo esto ajustarlo para tener una resta como yo quiera. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Antes de entrar a todo eso, vamos a ver. Nosotros tenemos diferentes tipos de sensores. Cada sensor pues tiene una curva característica. Digamos, aquí tenemos el LM35 que tiene una curva de 10 milivoltios por grado centígrado. Tenemos la curva de resistencia de una PT100. Aquí podemos ver la salida de un potenciómetro, la salida del potenciómetro. Cuando yo varío, si yo pongo un potenciómetro entre VC6 tierra y cojo uno de sus pines, es decir, el pin de en medio, yo ese pin lo puedo variar según como yo esté moviendo la perilla del potenciómetro. Entonces, dense cuenta que tengo básicamente una curva característica. Entonces, yo estas curvas, yo estas rectas, yo las puedo desplazar, las puedo desfasar, las puedo amplificar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo aquí primero con esta recta. Esta recta es y igual a 2x. Pero si yo esta recta la quiero convertir en esto, ¿qué tengo que hacer? Aquí yo fácilmente puedo ver que la pendiente se mantiene y que se desfasó 10 unidades hacia abajo. Entonces yo puedo decir que este y igual a 2x menos 10, porque únicamente se desfasó 10 unidades.
Como la desfase 10 unidades, no tengo ningún inconveniente con la pendiente. Y si yo quiero restarle a una señal original, a una señal inicial 10 voltios, yo puedo utilizar una configuración de aquí. Puedo utilizar el sumador inversor o puedo utilizar, ¿dónde está? O puedo utilizar el inversor, el restador, perdón, haciendo que K1 valga 1, valgo que, bueno, no sería 1, sería 2, B1 sería la entrada y B2 por K2 serían los 10 voltios. Es decir, aquí sería menos 10. Podría hacerlo así. Podríamos empezar con eso. ¿Para qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Si yo esta misma recta de y igual 2x la quiero convertir en esta recta de acá, en esta recta de acá, ya no está tan fácil ver que solo se desfasó. Aquí también se ha cambiado la pendiente y se ha desfasado como tal unidades hacia arriba. Entonces aquí lo más práctico o lo óptimo es sacar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, pues, recordemos, necesito dos puntos. Un punto y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. O bueno, y0 y x0. Entonces yo voy a escoger este punto, que es el punto menos 10,0. Saco la pendiente, que es igual a ¿quién? Opuesto, 20 unidades sobre adyacente. 10 menos 10 me queda 20. Eso quiere decir que la pendiente es igual a 1. Entonces, reemplazando los valores, me queda que y menos y1, que es esto de aquí, es igual a la pendiente, que es igual a 1, por x menos 10, quedándome que y es igual a x más 10. Eso quiere decir que yo a esta pendiente, a esta recta, lo que hice fue cambiarle la pendiente y sumarle 10 unidades. Es decir, que lo que yo hice fue a esto de aquí, a esta y, la pasé por una cajita donde la multipliqué por un medio, quedándome aquí, esto de aquí es igual a 2x. Al multiplicarla por un medio, me queda que, vamos a decir que esto es y1, me queda que ahora es x. Y esto lo puedo pasar por otra cajita, donde lo que hago ahora es sumarle 10 unidades. Y quedándome que la y final es x, que era lo que entró aquí, más 10 unidades. O en su defecto puedo hacer una sola ecuación en la cual a la entrada la divida para 2 y la multiplique y le sume 10. Que eso lo puedo hacer con este amplificador restador que tenemos aquí. Ok, pero ¿para qué hago todo esto? Todo esto lo hago, lo demuestro para que vean qué es lo que hay que hacer. A ustedes les piden que su sensor esté normalizado. Entonces, como les mencionaba hace un momento, la pendiente de él es 10 milivoltios por grado centígrado. Esta es la resistencia de la PT100, es una curva. Esta es la salida es en voltios, la salida aquí es en ohmios. Aquí no nos interesa tanto, pero lo puse para que puedan observar una gráfica de otro sensor. Hay diferentes tipos de sensores, inductivos, ultrasonido, infrarrojos. En este caso, los que más utilizamos son los de temperatura. También tenemos cargas extensiométricas, etcétera, etcétera. Una configuración muy típica para simular la variación de un sensor o de una salida es el potenciómetro configurado como divisor de voltaje. Recordando que el potenciómetro tiene tres pines. Tiene tres pines. Entonces, estos tres pines, ¿cómo funcionan al final del día? Lo que hacen es separar esta resistencia en dos resistencias independientes. La separan en dos resistencias independientes, es decir, una parte se queda aquí y otra parte se queda acá. Si el potenciómetro es de 10K, una parte se va a quedar a un lado dependiendo de cuánto yo haya movido el potenciómetro. Puedes decir, podríamos decir que aquí tengo 3K y acá tengo 7K, haciendo que en total siempre haya 10K, pero en una parte haya más o menos, según como yo varíe el potenciómetro. Eso quiere decir que este Vx en esta configuración es igual a esta expresión de acá, al voltaje multiplicado por el valor del potenciómetro
por este valor de porcentaje. ¿A qué me refiero con el porcentaje? Me refiero a cuánto lo he movido. Como dije, yo puedo mover una parte a la izquierda y el resto va a estar a la derecha. Entonces, esa parte que yo he movido ahorita la voy a llamar eta, que es el porcentaje. Lo vamos a dejar expresado así. Entonces, esto de aquí me queda los 10K por ese de ahí. Es decir, digamos que puse el 70%. Entonces, los 10 por el 70% hace que me quede 7K. Y al lado contrario, pues me va a quedar los 30% restantes, que es uno menos el 70%, que es 0,7. Entonces me queda por 0,3, haciendo que aquí me queden los 3K. Entonces me queda BX es BCC por la resistencia opuesta, es decir, la resistencia que está aquí abajo, porque aquí dije que va a estar eta, dividido para la resistencia total del circuito. Entonces es R pod por eta más R pod por uno menos eta. Quedándome aquí ya resolviendo me queda BCC por eta. Dependiendo del valor de eta que yo obtenga, voy a tener un porcentaje de la salida, es decir, que BX va a depender de eta, es decir, BCC por eta que va de 0 a 100. Entonces esto simplemente tiene este, esta recta de carga. Cuando el potenciómetro esté de cierto valor hasta cierto valor. ¿Sí? Bueno, vamos con la parte de el acondicionamiento. Vamos a ver aquí, tratar de entender cómo será el acondicionamiento de un sensor, por qué se hace y cómo podríamos hacerlo. Bueno, en este caso voy a utilizar el del LM35. El LM35 tiene esta recta de carga. Me dice que se realice el acondicionamiento para que trabaje en un rango de 0 a 10 voltios cuando va de 30 grados a 40 grados. Ok, inicialmente el sensor tiene esta recta de carga. Cuando esté en 100 grados voy a tener 1 voltio. Si yo lo quiero en 30 grados, va a estar por aquí y en 40 grados va a estar por acá. Entonces aquí voy a tener 30, voy a tener 40. Eso quiere decir que aquí voy a tener unos 0,4 voltios y unos 0,3 voltios. Entonces yo quiero que mi voltaje de salida, cuando mi voltaje de entrada, que es el del LM35, cuando el voltaje del LM35 sea 0,3 y 0,4, porque esos son los valores que va a tomar cuando esté en 30 grados y cuando esté en 40 grados. Todas estas expresiones las llevo a voltaje porque los OPAMP trabajan con voltaje, no trabajan en términos de temperatura o de otras variables. Yo puedo hacer esto, esta recta tal cual, es decir, esa va a ser mi recta de carga ahora. Necesito cambiar esta recta a esta recta de acá. Pero ¿qué ocurre? Yo de entrada ya me voy dando cuenta de algo. Si se dan cuenta, el espacio entre 0,3 y 0,4 es muy pequeño. Eso quiere decir que una mínima variación a la entrada va a hacer que me genere una gran variación a la salida. Entonces lo recomendable siempre es también tratar de tener una distancia no en decimales, sino al menos de una unidad. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer inicialmente, si yo tengo que mi voltaje del LM35, o mi voltaje de entrada, va de 0,3 a 0,4, porque es el rango de temperaturas que estoy trabajando. Es decir, cuando la temperatura va de 30 grados a 40 grados, va a trabajar con este voltaje. Pero es un voltaje de una diferencia muy pequeña. Yo esto de aquí lo puedo amplificar. Lo voy a amplificar por 10 veces, o por 20, o por las veces que yo quiera. Siempre consideremos que no debemos amplificar más de la alimentación que estemos usando. Es decir, que si mi alimentación es de más menos 12, yo aquí solo puedo alimentar lo que sé yo hasta yo no puedo alimentarlo 100, multiplicarlo por 100, porque si lo multiplico por 100, iría de 30 a 40 voltios, y yo no puedo pasarme de mi alimentación. Así que lo puedo multiplicar por 10, por 20, hasta por 30. ¿Sí? Pueden escoger cualquier número. Lo ideal es utilizar números cerrados. Y en este caso voy a utilizar por 10. Entonces la nueva señal de mi sensor, es decir, mi voltaje de mi sensor amplificado, ahora va a ir de ¿cuánto?
desde 3 a 4 voltios. Y ya es una escala un poco más fácil de manejar. Entonces yo ya no tengo de 0,3 a 0,4, sino que tengo de 3 a 4. Y aquí voy a poner que es el voltaje del sensor amplificado. Pero ahora, ¿cómo yo considero, cómo yo hago que tome esta forma? Porque mi voltaje del sensor amplificado simplemente tiene esta recta, esta forma todavía. Entonces simplemente hago mi ecuación de la recta, como yo quiero este VO en función de este voltaje de amplificación. Tomo este punto es el punto 3,0. Saco la pendiente, que es igual al opuesto, que vale 10, porque es desde aquí hasta acá, dividido para el adyacente, que es 4 menos 3, es igual a 1. La pendiente es igual a 10. Entonces, la salida VO es igual a, bueno, vamos con la fórmula antes de que me olvide. Entonces tenemos que Y menos Y0 es igual a M por X menos X0. En este caso, X es el voltaje del sensor amplificado, mi variable independiente, y mi variable dependiente es Y, que en este caso es el VO. Entonces me queda VO menos el punto VO0, que es decir, el 0 voltios de aquí, es igual a la pendiente 10 por perdón, no es X, por la pendiente que por el voltaje del sensor amplificado menos el X0, que en este caso es 3. Quedándome ahora sí que VO es igual a 10 veces el voltaje del sensor amplificado menos 30. Entonces yo ya tengo ahora una expresión que me sirve o que puedo utilizar para tener esta recta, porque esta es la ecuación de recta que necesito o la recta de carga que quiero utilizar ahora. Pero ahora, ¿cómo la saco? Entonces yo ya tengo mi variable dependiente y mi variable independiente. A esta de aquí tengo que multiplicarla por 10 y tengo que restarle 30. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede. ¿Qué utilizamos? Vamos a utilizar esta configuración de aquí. Para esta configuración habíamos visto que la expresión era esta de aquí. Como es esta expresión, yo a quién quiero que sea igual. Quiero que esta expresión sea igual a esta de aquí. Es decir, quiero que sea igual a VO igual a 10 por voltaje del sensor amplificado menos 30. ¿Qué significa eso? Que todo esto debe valer 10. Que este V1 es igual al voltaje del sensor amplificado y que todo esto de acá debe ser igual a 30. Entonces desde ahí ya empezamos a tomar forma con lo que queremos hacer. Algo que hay que notar es que si yo quiero que todo esto valga 10, yo tengo aquí dos expresiones. Esta de aquí y esta de acá. Esta de aquí es menor a 1 porque tengo Rx sobre Rx más algo. Y acá tengo 1 más algo. Es decir, que esta de acá en cambio siempre es mayor a 1. Eso quiere decir que si yo quiero que esto sea un valor, de ley debo hacer que esta expresión de la derecha sea mayor a ese valor, porque el término de la izquierda siempre va a ser lo más pequeño. Siempre va a pasar eso. Va a hacer que el término sea un poco más pequeño, entonces ahí vamos a tener ese inconveniente. Ok, entonces yo puedo decir, como yo quiero que 1 más RF sobre R2 sea mayor a este valor, sea mayor a 10, yo puedo decir, ok, yo voy a decir que 1 más RF sobre R2 sea igual a un valor cualquiera. Yo puedo decir 11, puedo decir 12, puedo decir 13, etcétera, etcétera.
¿Cuál es el tema aquí? Que yo aquí lo que voy a hacer es despejar valores. Entonces, digamos, por ejemplo, un término fácil, que esto es igual a 11. Si RF sobre RI, pero sobre R2 más 1 es igual a 11, como todo esto es mayor a 10, ¿eso qué significa? Que RF sobre R2 es igual a 10. Entonces yo tengo que buscar una relación de estas dos resistencias que sea igual a 10. Tengo dos incógnitas y una sola ecuación. ¿Puedo resolver el sistema? Sí, porque yo, como estoy diseñando, voy a asumir uno de los dos valores. Entonces yo digo, RF es igual a 10 veces R2. Entonces, si R2 es igual a 1 kilo ohmio, eso significa que RF va a ser igual a 10 kilo ohmios. Chéverísimo. Me quedaron valores bonitos. ¿Qué ocurre si alguien dice, no, ingeniero, yo no quiero poner 11, yo quiero poner aquí, qué sé yo, 12? Entonces me va a quedar que RF sobre R2 o directamente RF va a ser igual a 11 por R2. Y si yo hago el mismo asunción de que R2 es igual a 1 kilo ohmio, la puedo hacer. Pero RF va a ser 11 kilo ohmios. ¿Y qué ocurre? Que comercialmente yo no encuentro una resistencia de 1 kilo ohmio. De 11 kilo ohmios yo puedo encontrar de 10, yo puedo encontrar de otros valores. Por ejemplo, hay de 330, de 270, bueno, con sus respectivos multiplicadores, 280, es decir, hay 120, en este caso sería 12K. Es decir, no llega a 11K. Es decir, que aquí en lugar de RF me tocaría poner, qué sé yo, dos resistencias en serie. Una resistencia de 10K y una de 1K, para que hagan entre las dos 11K. O en su defecto poner un potenciómetro y ajustarlo al valor que yo quiero. Se puede hacer, pero lo ideal en este caso sería tratar de trabajar con valores que se nos hagan sencillos de manipular o de encontrar comercialmente. Entonces, una vez que yo tengo esto, yo ya tengo el valor hasta ahorita de quién, de R2 y de RF. Me falta RX, R1, RF y R2. Ok, ¿cómo saco esos valores? Vamos a ver de la siguiente manera. A ver, no estoy. Acá está. Entonces me queda que B1, o bueno, ya no, que todo esto debe ser igual a 10. Entonces me queda que Rx sobre Rx más R1 multiplicado por todo esto que ya dijimos que era 11 va a ser igual a 10. Eso quiere decir que esto de aquí me queda que Rx sobre Rx más R1 es igual a ¿quién? Es igual a 10 sobre 11. Ok, aquí yo lo que puedo hacer es despejar, ponerme a despejar las ecuaciones y me quedaría una relación de que Rx es igual a una constante que me va a quedar ahí multiplicada por R1. Si se dan cuenta, si tiene sentido hasta ahorita lo que estoy, si se dan cuenta todavía tiene sentido lo que estoy haciendo porque desde aquí me sale 10 sobre 11, que es un valor menor a 1. Porque como dije, todo esto de aquí a la izquierda siempre va a ser menor a 1. Entonces sí tiene sentido. Si esto les queda mayor a 1, aquí les va a quedar un valor negativo. Eso quiere decir que les va a pedir una resistencia negativa, cosa que no existe. Ok, pero ¿qué se puede hacer también? Se puede hacer algo más en lugar de tener que ajustar esto de aquí de esta forma. Es decir, encontrar dos resistencias que varíen, dos resistencias que sean complicadas de encontrar, porque ahí sí les va a quedar una expresión bien rara. Al final del día, yo esto de aquí, bueno, aquí no hay flujo de corriente, eso lo encontraremos después. Yo esto de aquí lo puedo ver como esto, B1 por un potenciómetro. Y esto iría al pin positivo. ¿Por qué? Porque si yo compro un potenciómetro, consigo un potenciómetro, se va a quedar una parte aquí abajo o una parte aquí arriba, tal como lo explicamos hace un momento en esta parte de aquí. Así es como va a funcionar el potenciómetro. Entonces yo puedo hablar en términos de proporción. Ya no necesito hablar en términos de resistencia,
Simplemente necesito hallar una resistencia cualquiera. Porque ya vimos que esta salida B más es igual a ¿quién? Al valor de B1 o el valor de la señal de entrada que multiplica a un porcentaje de ¿quién? A un porcentaje de eta. Multiplicado por un porcentaje de eta, que fue lo que habíamos visto anteriormente aquí. La salida de un divisor de voltaje descrito de esta forma es la alimentación multiplicado por el porcentaje que yo seté. ¿Sí? Entonces yo puedo cambiar eso. En lugar de poner Rx, R sobre Rx más R1, yo puedo decir que esto de aquí es el porcentaje eta de un potenciómetro. Y esto de aquí lo cambio por un potenciómetro, por esta configuración de acá. Lo vamos a cambiar por un potenciómetro. Lo cual diría en cambio entonces que el porcentaje eta multiplicado por 11 es igual a 10. Entonces me queda que el porcentaje eta es igual a 10 sobre 11, lo cual me queda que es 0,91% o bueno, 0,91 o en su defecto el 91% de el potenciómetro. ¿Qué significa eso? Que si yo compro un potenciómetro de 10K, voy a tener que ajustar el potenciómetro de tal forma que, aquí está la alimentación, en este caso B1, como está el 91%, va a ser 91% acá, es decir, 9,1K, y en este caso me va a quedar 0,9K. ¿Por qué se dividen? Si esto es 10K, entonces va a ser 91% de este lado, que es decir, 99,1K, y el 9% de este lado, que es 0,9K. Y me facilita el hecho de estar comprando resistencias de diferentes valores, porque imagínense conseguir dos resistencias de estos valores. Es muy complicado. Entonces con el potenciómetro me salvo de eso. Entonces ya con eso, yo tengo el valor de quién. Ya tengo el valor de Rx, Ry, tengo Rf sobre R2, que es lo que está aquí. ¿Quién es el que me falta? Me falta B2. Entonces lo vamos a escribir por acá. Entonces tenemos que menos B2, o bueno, B2 por Rf sobre R2, que ya dijimos que era igual a ¿cuánto? Que era igual a 10. Esto va a ser igual a 30, porque es lo que me dice la ecuación que yo planteé inicialmente. Entonces me queda que B2 es igual a ¿quién? Es igual a 3 voltios. Ok, entonces hasta ahora yo lo que tengo es esto. Tengo, eh, tengo el sensor, el LM35, el voltaje del LM35 inicial, que dijimos que lo íbamos a pasar por una etapa amplificadora y le íbamos a amplificar 10 veces. Entonces esto va a entrar por aquí. Pueden ver más arriba las ecuaciones, más o menos. Está aquí. ¿Dónde está? No inversora. Entra por pin más y sale por pin menos. Perdón, y sale por VO. Entonces tengo RF sobre RI, ganancia 1 más RF sobre RI. Ok. Entonces aquí tengo lo mismo. Tengo RF, tengo RI y tengo VO. Y VO va a ser el voltaje del M35 o en este caso el voltaje del sensor amplificado, que es el voltaje del LM35 multiplicado por 1 más RF sobre RI. Pero esto de aquí, ya dijimos que voy a amplificarlo 10 veces, que es lo que hice. Entonces aquí lo amplifico 10 veces. Se amplifica 10 veces, encontramos los valores de RF y RI para que esto dé 10 y ya nos podemos ir a la siguiente etapa. Entonces, SBO, entonces voy a dibujarlo por acá, voy a hacerlo completo, acá con otro color. A ver, entonces tengo aquí, a ver, hasta ahorita tenemos esto de aquí.
Aquí entra el voltaje del LM35. Aquí está RF, aquí está RI. Vamos a ponerle uno a estas de aquí para no confundir con las de acá arriba. ¿Y esto de aquí a dónde dijimos que iba a entrar? Porque este ya es el voltaje amplificado. Dijimos que eso iba a ir a B1 de esta configuración de acá. Entonces vamos a usar esa configuración de ahí. Y también dijimos que ya no íbamos a utilizar las resistencias, sino que iba a usar un potenciómetro. Entonces aquí voy a poner esa configuración con un potenciómetro. Me va a quedar un potenciómetro, voy a ponerlo así. Esto iba al pin más, al pin menos. Y sabemos que al pin menos va algo así. Entonces aquí teníamos RFR2 y aquí teníamos el porcentaje del potenciómetro o simplemente el valor del potenciómetro. Que esto puede ser un valor cualquiera, yo escogí 10K. Si pongo un potenciómetro de 1K, de 100K, de 500K, de 1 mega, ¿va a funcionar? Sí, va a seguir funcionando. Pero lo ideal es trabajar con resistencias pequeñas de orden de los 10 hasta 100K, según los otros valores que tengamos. Ahora, aquí, ¿qué es lo que tengo? Aquí me dice que va 3. Entonces aquí tengo que hacer que le lleguen 3 voltios. Y esta parte de aquí, de este sensor, o de este ajuste, se conecta con esta parte directamente. ¿Cómo yo puedo conseguir 3 voltios? Entonces, para yo conseguir 3 voltios fijos, ustedes solo van a tener una fuente dual de más menos 12, o bueno, tienen una fuente variable, pero no van a poder a esa fuente, a esa fuente no van a poder, digamos, fijarla en 3 voltios, porque van a utilizar más 12 y menos 12, y les tocaría utilizar una fuente adicional, lo cual no es conveniente. Nosotros ya vimos cómo podemos obtener un valor cualquiera de alimentación, o bueno, de voltaje. Si yo hago un divisor de voltaje, que lo alimento con 12 voltios, yo sé que aquí puedo tener un Vx, puedo ajustar el potenciómetro de tal forma que este Vx sea el valor que yo quiera, que está entre 0 y 12 voltios, porque así funciona un divisor de voltaje. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Pero recuerden lo que yo les dije al inicio, lo del desacople de impedancias. ¿Qué pasa si yo hago esto e inmediatamente conecto una carga? Va a hacer que esta carga no me funcione. No me va a funcionar, me va a cambiar el divisor de voltaje. Entonces, si yo quiero un voltaje fijo, conectarlo a otro lado, tengo que usar un seguidor de voltaje. Entonces vamos a hacer eso. Vamos de aquí, vamos a conectar un potenciómetro entre más 12, o bueno, vamos a poner la alimentación, VCC, sea la alimentación que sea que estén utilizando, porque algunos van a utilizar 10, otros 2, otros 15, otros 14, según lo que ustedes vean conveniente. Pero se puede obtener. Entonces hago esto, mando por el pin más, pin menos, retroalimentación, y ya tengo que aquí tengo un voltaje fijo, que vamos a ajustarlo para que sean 3 voltios. Y esos 3 voltios los voy a conectar siempre directamente acá. Y ya, y aquí tengo la salida de VO, donde VO va a ser igual a ¿quién? Este VO va a ser igual a 10 veces el voltaje del sensor amplificado menos 30, que es lo que vamos a estar haciendo siempre. Entonces ya cuando yo tenga un valor de temperatura, cuando el voltaje del sensor amplificado me mida 30 grados, por ejemplo, si me mide 30 grados, esto va a ser 3 voltios. Entonces 3 por 10 se hace 30, menos 30 se hace 0, que efectivamente queríamos que la salida sea 0. Y cuando tengo 40 grados es 0,4 por 10, que es 40, perdón, que es 4 voltios por 10, 40 menos 30, me da los 10 voltios que quería.
Si tengo una temperatura intermedia, 35 grados, 0,30, perdón, 3,5 multiplicado por 10. 35 menos 30 me quedan 5 voltios. Y ya tengo una relación lineal. ¿Ok? Y esto de aquí básicamente es lo que ustedes tienen que hacer en el circuito de acondicionamiento. ¿Se puede hacer de diferentes formas? Sí, claro que sí, lo pudieron haber hecho por etapas. Es decir, no, ¿sabes qué? Yo primero le quiero cambiar la pendiente. Entonces yo vengo y cojo el amplificador no inversor. Y luego le meto en otra etapa el sumador inversor, es decir, lo resto. Hago que esto de aquí se quede en 1 para sumarle otro valor. Pero como me quedo negativo, luego lo meto en otra etapa inversora. Entonces, la diferencia ahí es que voy a estar trabajando con varias etapas, 3, 4 etapas, configuraciones diferentes. ¿Que es válido? Sí, efectivamente. Pero siempre tenemos que buscar la simpleza o la forma de gastar menos elementos, porque esto de aquí, pues un OPAN ocupa espacio en el protoboard. Ya tenemos dos o tres. Imagínense a esto sumarle dos o tres OPAN más. Entonces, la idea es eso. Bueno, eso sería todo con respecto al acondicionamiento de señales. Como les digo, es una idea superficial. No vamos a entrar mucho en detalles de cómo funcionan los OPAN, de por qué salieron las ecuaciones. Simplemente esto queda así. Entonces, este es un esquemático más o menos de lo que les debería quedar. ¿Qué puede variar? En lugar del LM35 que usen otro sensor. Y ahí van a tener que ver cuál es la recta de carga original del sensor. Digamos que ahora me consiguen un sensor que tiene 20 milivoltios por grado centígrado. Entonces ya no sería esto, sino que sería que cuando tengo 30 grados voy a tener 0,6 y cuando tenga 40 grados voy a tener 0,8. Entonces ahora trabajo con esto, cambio esta ecuación, como cambia esta ecuación, cambian los valores de acá, como cambian los valores de acá, va a cambiar todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede cambiar? Ah, no sabes qué, no te van a decir de 30 a 40, te van a decir de 60 a 80 grados. Entonces ahí también van a cambiar los valores que se deben estandarizar o normalizar. Ya no es el M35, es otro sensor, les piden por la carga extensión métrica, etcétera, etcétera. Pero al principio de todos es lo mismo, solo hay que sacar las rectas de cargas específicas y con eso podemos empezar a trabajar. ¿Listo, chicos? Eso sería todo. Cualquier duda, pues pueden hacérmela saber.